Ok. Ok. Ahí ya te dejo para que vos puedas compartir. Muy bien, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes hoy. No sé por qué razón, Manuel, no puedo compartir mi video. No sé, A ver. evidentemente depende de vos. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es presentar vamos a hacer la pantalla compartida. Necesito que me digas si Sí, empezamos a verla. sí, ahí ya se empieza a ver perfecto. Muy bien, ¿estás viendo la presentación, Manuel? Porque estoy con doble monitor. Sí, se ve perfecto, Claudia. Bueno, excelente, excelente entonces. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto participar con ustedes de estos encuentros. En primer lugar, gracias a los organizadores por fomentar estos espacios, que son para mí espacios de intercambio muy ricos, porque es el momento de compartir todo lo que vamos aprendiendo de maíz, ¿sí? Y sobre todo espacios de intercambio muy singulares en estos momentos de pandemia. El objetivo de mi presentación es, como siempre y como probablemente han escuchado otras veces, brindar elementos para un marco conceptual, para comprender mecanismos ecofisiológicos de la generación del rendimiento del maíz sembrado en verano bajo combinaciones de prácticas de manejo, entre ellas las que frecuentemente conocemos o utilizamos más, que son el genotipo, la densidad y el nitrógeno. Lo que pretendo con dicho marco conceptual es dejar algunos conceptos y herramientas para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles en un determinado ambiente y bajo un determinado manejo. Ante esta pregunta tan tradicional que es cómo podemos aumentar eficiencias, lo que le propongo básicamente son dos conceptos, todos relacionados con mejorar conocimiento. ¿Sí? En primer lugar, conocer un poco más esto de los recursos ambientales, pero ya la idea es que los conozcamos en términos probabilísticos y en términos de pronóstico también. Y cuando hablo de recursos ambientales, no tan solo me estoy refiriendo a las precipitaciones, que por ahí son o se trata del recurso más conocido, sino también conocer un poco más todas estas cuestiones de temperatura, amplitud térmica, la famosa demanda atmosférica, que de alguna manera es lo que controla o puede llegar a provocar una sequía por alta demanda ambiental, y también cuestiones referidas a los recursos edáficos. Y en esto de recursos edáficos, no tan solo conocer qué es lo que tenemos en nuestros ambientes, sino también el diagnóstico. En estos momentos es importante resaltar entonces que hay herramientas de pronóstico y herramientas de diagnóstico. Y actualmente existen numerosas bases de datos, yo acá les voy a mencionar algunas, numerosas bases de datos que nos permiten conocer lo que es lo referido al clima en términos probabilísticos. A través también de esa información podemos hacer muchísimos cálculos, conocer en términos de probabilidades, qué probabilidad hay de tener una sequía, en cuál momento. También utilizar algunas estimaciones de variables como las de déficit hídrico. Y estas herramientas son muy útiles para disminuir incertidumbres, ¿no? Y sumados a alguna idea de pronóstico, uno de alguna manera puede terminar de hacer la película del ambiente en particular donde estamos trabajando. También hay otros tipos de herramientas, y acá las quiero presentar. En la base de la presentación están las citas, en la parte derecha abajo, que logran ver, no sé si logran ver el mouse, pero acá les dejo links a muchos recursos disponibles, digamos que son datos abiertos, generados por múltiples instituciones de investigación. Por ejemplo, acá los mapas de lo que se llaman los mapas, donde uno puede conocer los suelos en diferentes cuestiones como profundidad de siembra, tipos de suelos, textura, que es información muy útil justamente para conocer estas cuestiones. Y también es importante, como les decía, conocer un poco sobre el diagnóstico de cómo también estos recursos edáficos van progresando a lo largo del tiempo. Más adelante simplemente les voy a presentar un slide para advertir de alguna manera que es necesario también hacer un diagnóstico de qué va ocurriendo con nuestros suelos a lo largo del tiempo.
Y después, la segunda propuesta es mejorar el conocimiento del funcionamiento del cultivo. Esta mejor comprensión del funcionamiento, ya en íntima relación con el ambiente que nosotros le damos cuando lo cultivamos en una determinada fecha de siembra, con un determinado manejo, nos va a ayudar de alguna manera a mirar al cultivo de manera distinta y a percibir las limitantes. Una vez que uno observa o entiende cómo funciona el cultivo de maíz, que es una especie fascinante, de alguna manera puede percibir también dónde hay puntos de mejora. Conocer también un poco el funcionamiento del cultivo permite evitar las pruebas y errores y permite también evitar importar recetas que muchas veces no son adaptadas para nuestras condiciones o nuestro ambiente en particular. También yo siempre digo de que cuando uno mira el cultivo fomenta de alguna manera la curiosidad sobre cómo funciona y genera buenas preguntas. Yo siempre destaco este punto de que los productores y los asesores muchas veces se hacen muy buenas preguntas y esto ayuda a construir más conocimiento. Bueno, y acá es donde entramos nosotros, los ecofisiólogos, que nos gusta disectar a través de esto que llamamos los modelos ecofisiológicos clásicos, en donde miramos cómo se captura la radiación solar, cómo el cultivo va modulando esa antena o ese panel solar para la captura de la radiación solar, cómo funciona en términos ya de eficiencia, cuántos gramos de granos podemos sacar por megajoule de radiación solar cosechada. Entonces acá entran todos estos modelos ecofisiológicos que son muy lindos para entender esta complejidad y que yo simplemente voy a mencionar en algunos elementos. También conocer el cultivo implica conocer qué cambios ocurren cuando manejamos a los cultivos. Por ejemplo, cuando cambiamos el genotipos, y acá hay algunos elementos que yo hoy voy a discutir, que tiene que ver con esto de los rasgos de arquitectura del canopeo, como el ángulo foliar, el stay green, la prolificidad, y también es importante acá hacerse, por ejemplo, estas preguntas en estas fotografías que les quise poner, bueno, a ver, conocerlo a genotipo en esto de la tolerancia a las altas densidades, como se puede ver en la imagen de las espigas, acá son dos plantas hermanas, pero fíjense cómo difieren en tamaño, porque justamente estamos mirando un genotipo intolerante a la densidad. Bueno, entonces para empezar con algunos conceptos, yo quiero repasar esto de qué es el rendimiento potencial y lo que llamamos el potencial limitado por agua. Bueno, el rendimiento potencial, o sea, aquel en donde el cultivo tiene todos los insumos necesarios, el hídrico, sin limitantes nutricionales, está básicamente determinado ese rendimiento potencial por estos factores: la radiación solar, la temperatura, el dióxido y el genotipo. Son estos los dos factores que nosotros tenemos que conocer en nuestros ambientes, porque a partir de esos dos factores, radiación solar y temperatura, más sumado a un genotipo, es donde nosotros podemos maximizar la eficiencia para hacer rendimiento, ¿sí? Entonces, esto es importante porque los ambientes a lo largo de toda la República Argentina varían en radiación solar y temperatura, y eso es lo que básicamente explica el rendimiento que puede alcanzar un mismo genotipo cuando es sembrado en diferentes localidades. Y después le llamamos rendimiento potencial limitado por agua, aquel en donde ya empieza a jugar, por ejemplo, la limitante hídrica o la limitante nutricional. Hablando un poquito de calidad ambiental ahora, que es la que define potencial, les voy a mostrar unos cálculos que hicimos para Córdoba, y les quiero mostrar acá cómo durante el periodo de floración los maíces acá en Córdoba van explorando estos diferentes ambientes. Les presento acá hacia la izquierda cómo va variando la radiación solar acumulada en el ciclo, en el medio la temperatura, y en tercer lugar lo que llamamos el cociente fototérmico. Fíjense, este es un ejercicio de comparación, donde Córdoba con puntos azules es comparado, por ejemplo, con Balcarce o con Santiago del Estero. Acá generalmente lo que es radiación interceptada es casi plano. Fíjense que hay muy escasa variación de la radiación que incide durante el periodo de floración, con atrasos en la fecha de siembra. Acá en el eje X es la fecha de ocurrencia de la floración a partir del 1 de octubre. Entonces, por ejemplo, una floración que ocurre en diciembre, más o menos a los 60 días, percibe una radiación solar apenas un poquito más alta que en la floración, por ejemplo, de febrero, ¿no? A los 120 días. Y el cociente fototérmico, que es en la tercera figura y que de alguna manera habla de la calidad ambiental ya en estos dos aspectos,
varía, pero muy escasamente acá en Córdoba en los puntos azules. Y esto es muy contrastante, por ejemplo, con la localidad de Balcarce, que está marcada acá con los puntos negros, en donde el cociente fototermal va cambiando muy drásticamente con atrasos en la fecha de siembra. Y esto de alguna manera explica por qué en nuestros ambientes en Córdoba, y aún más hacia el norte, como Santiago del Estero, porque durante la floración tenemos muy buen ambiente que trae consecuencias importantes para, en este caso, la determinación del principal componente de rendimiento, que es el número de grano. Sin embargo, cuando pasamos a ver el periodo ya de llenado de granos, que es también muy, muy importante, ahí empezamos a tener sorpresas, que por ahí no la tenemos tan clara en nuestros ambientes. Fíjense cómo tanto la radiación solar como la temperatura disminuye, acá los marqué con este cuadrito verde, como el llenado en fechas, con atraso de las fechas de siembra, va explorando ambientes más pobres, y esto explica muchas veces por qué razón hay una fecha de siembra óptima en todas las localidades y particularmente, por supuesto, para nosotros, ¿no? Entonces, a no olvidarnos que cuando trabajamos con maíces tardíos, estamos teniendo muy buenos ambientes en términos de radiación solar y de temperatura durante la floración, y esto explica el número de granos, pero cómo los ambientes durante el llenado de granos empiezan a deteriorarse en estas variables. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, un temporal, muchísima nubosidad, tenemos ahí un combo que después afecta, en este caso, al peso de grano con fuertes disminuciones del rendimiento, ¿sí? Bueno, entonces, esto es un poco la caracterización de nuestros ambientes en términos de calidad ambiental. Quiero ahora mostrarles cómo podemos utilizar la información a partir de estas bases de datos que le comentaba, para, por ejemplo, ya transformar los datos y definir cuáles son los escenarios hídricos más frecuentes durante el periodo crítico en maíces tempranos y tardíos. Acá lo que hice fue procesar información de 30 años de clima para la localidad de Pilar, en Río Segundo, que es el ambiente donde yo básicamente estoy trabajando, y lo que les estoy mostrando acá son curvas de probabilidades. En el eje X podemos mirar las precipitaciones acumuladas hasta el periodo crítico, desde el inicio de la primavera, y en el eje Y la probabilidad acumulada. Esto me da una idea, entonces, cuánto yo puedo esperar de agua acumulada hasta, por ejemplo, el momento de la floración. En este cuadrito de arriba, por ejemplo, están los cálculos digamos, de cuánto es esa cantidad de agua que se puede llegar a acumular, que si tenemos suerte y manejamos bien nuestro sistema, podemos acumular y utilizar esa cantidad de agua. Fíjense cómo un escenario hídrico para un maíz temprano, en el 50% de los años, apenas logra acumular 311 milímetros en nuestra zona, ¿no? En cambio, el atraso de la fecha de siembra nos permite acumular o utilizar hasta 553 milímetros, y básicamente esto es lo que explica por qué son tan exitosos los maíces cuando son sembrados más tardíamente. Les quiero, en base también a esta figura de escenarios hídricos, les quiero contar qué nos pasó en esta campaña, y les muestro ahora la campaña para Manfredi, Córdoba, que se comportó como una campaña muy seca. Fíjense acá, nuestros maíces tempranos, marcados con anaranjado, en esta campaña tuvieron disponibles hasta el momento de la floración apenas 269 milímetros, pero esos 269 milímetros ocurren en un 35% de los años. Sin embargo, nuestros maíces tardíos tuvimos durante el periodo de septiembre a febrero apenas 400 milímetros, lo que ubica como un año tremendamente seco, es un año dentro del 10% de los años más secos en nuestra localidad, pero sin embargo fueron 400 milímetros, ¿no? En un año muy, muy seco. Entonces, lo que yo pretendo con esto es cuantificar el agua, que es por ahí una gran variable que explica mucho de nuestros rendimientos, y en base a esto ahora voy a la pregunta: si tenemos más aguas en los maíces tardíos, entonces, ¿cuáles son los niveles de rendimientos que podemos alcanzar en un maíz tardío? Bueno, y acá le quiero dejar unos elementos, que son estos aspectos a considerar. Primero, que la probabilidad de estrés hídrico en un maíz tardío es menor,
por eso lo miramos en términos probabilísticos antes, y por ello los rendimientos de un maíz tardío cultivado en secano, por lo menos un maíz, digamos, sobre un antecesor de verano o de soja, por ejemplo, esos rendimientos tendrían que acercarse a lo que llamamos los rendimientos potenciales limitados en secano, digamos, o de secanos, que son casi sin limitantes hídricas. Vamos a tratar hoy de contar qué sabemos entonces respecto a este primer punto. Y también les quiero contar sobre algunos modelos de simulación que están calculando teóricamente, en base a estas variables que yo les comentaba sobre de temperatura y de radiación, están haciendo cálculos de que en el 50% de los años los rendimientos potenciales para nuestras zonas deberían ser entre 14 y 16 toneladas. Y acá nos hicimos nosotros una pregunta de cuán lejos o cuán cerca estamos de estos rendimientos potenciales en la región, porque estos son datos modelados que no necesariamente están validados. También les quiero resaltar este elemento de que los genotipos modernos son muy tolerantes al estrés y pueden fijar muchísimos granos, pero que también, obviamente, como ya lo habíamos adelantado, el peso de granos a veces puede ser más dependiente del funcionamiento del cultivo durante el llenado de grano. Bueno, entonces ahora presentándole un poco sobre lo que dicen los modelos, les quiero presentar curvas en base al trabajo de Aramburu et al., en donde podemos ver acá la probabilidad acumulada de los rendimientos potenciales y los ensecanos, o llamados también alcanzables, que están marcados en anaranjado, para nuestra región. Para responder la primera pregunta de cuál es el 50% de probabilidad, podemos ver que un maíz tardío, bajo riego, en el 50% de los años con un clima similar a Pilar, debería estar alcanzando más de 14.000 kilos. Y en un año muy bueno, lo miramos como estos puntos hacia la derecha, en un año muy bueno, estos rendimientos deberían alcanzar más o menos entre 16 y 17 toneladas. Eso nos dicen estos modelos. Por otro lado, un maíz en secano, con el agua que cae por precipitaciones, que como ya lo habíamos mencionado es bastante, debería alcanzar en el 50% de los años entre 13 y 14 toneladas. Y de nuevo, en los mejores años, cuando ya no hay limitantes hídricas, estos rendimientos en secanos deberían alcanzar los rendimientos potenciales de los maíces irrigados. Solo en años muy, muy malos, como ustedes lo pueden ver acá en la base de la curva, solo en años muy malos, por ejemplo, en el 20% de los peores años, sí podríamos esperar rendimientos muy bajos. Sin embargo, estos rendimientos superan los 6.000 kilos, incluso tenemos casos de rendimientos de hasta 8.000 kilos, aún en años muy malos. Entonces, realmente, esta gran estabilidad de los rendimientos en maíz explica esa ventaja que ustedes han visto, por ejemplo, sobre otros cultivos, como el de la soja, en años que son muy secos. Estos cálculos nos dicen que entonces las brechas entre rendimiento potencial y alcanzable son muy pequeñas y por ende deberíamos manejar un maíz tardío que viene sobre un barbecho largo pensando en rendimientos altos y de potencial. Bueno, teniendo entonces en cuenta que el cambio de la fecha de siembra mejora el agua acumulada durante periodo crítico, tenemos que esperar una óptima fijación del número de granos alto, número de granos alto, cuaje. Si bien el cultivo crece con mayores temperaturas durante la etapa vegetativa, ustedes lo ven como mayor expansión foliar, maíces mucho más grandes en tamaños, les quiero contar que el consumo hídrico total de un maíz tardío es menor que al de un maíz temprano. Y esto está explicado porque el ciclo del maíz tardío es más corto respecto a un maíz temprano y porque parte de su crecimiento ocurre durante fases de menor demanda ambiental, hablando de febrero y marzo. Entonces consume menos un maíz tardío. Y por último, como les decía, la brecha que tendríamos que esperar entre rendimientos potenciales y rendimientos secanos es baja. Dada entonces esta especie de caracterización de nuestros escenarios, vamos ahora a la pregunta de si estamos lejos de esto que nos están diciendo los modelos.
Y acá les quiero presentar unos datos que procesé en base a datos abiertos del Ministerio de Agricultura, de Ganadería y Pesca. Estos son datos para las localidades de Río Primero, Seco, Tulumba, Río Segundo y Totoral. Lo que les muestro acá es cómo ha progresado el rendimiento, digamos, de estos departamentos a lo largo de los años. Acá claramente se pueden ver dos fases. Una primera fase, más o menos hasta el año 2000, que tiene una ganancia lineal en el progreso, digamos, en términos de progreso de rendimiento, y luego un salto súper importante que permitió pasar de 4.000 kilos hasta 6.000 y en algunos casos 8.000. Bueno, este fue el impacto del cambio en la fecha de siembra para nuestras localidades. Realmente han levantado digamos, los rendimientos, los pisos, y en algunos casos, en algunos años, se han podido explotar, digamos, estos buenos rendimientos superando medias de 8.000 kilos. Pero algo que está ocurriendo y que estamos visualizando ya a partir del 2000 y casi 20 años ya, es esto que es una aparente tendencia a plató que estamos observando. Cuando calculamos la media de los rendimientos durante los últimos 15 años, vemos que esa media ha plafonado en los 6.500 kilos por hectárea aproximadamente. Esto significa una brecha de un 50% respecto a los rendimientos que son esperables con el agua disponible en nuestros ambientes, y también observamos una muy alta variación, un coeficiente de variación entre 20 y 24% dependiendo de la región. Y realmente esto es un diagnóstico importante para hacernos preguntas de qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el agua en un maíz tardío es mucho menos limitante que en un maíz temprano, que en el 50% de los años el agua alcanzaría para hacer buenos rendimientos. Acabamos de ver que un maíz tardío consume menos aguas. Entonces, ¿por qué razón tenemos tan alta variabilidad en los rendimientos? Y acá entonces tenemos algunas pistas y algunas hipótesis. Podemos, por ejemplo, pensar si existe o no algún tema de mejora genética que esté involucrado, o si detrás de esto lo que estamos viendo es un manejo que no está optimizado, o si detrás de esto estamos viendo el deterioro de nuestros suelos, pérdidas, digamos, pérdidas de nutrientes que de alguna manera podrían estar explicando esta brecha. Bueno, nosotros también nos hicimos esta pregunta, y los que le quiero contar ahora son algunas de nuestras experiencias en análisis de brechas y en el análisis de las interacciones. Y acá les quiero contar experiencias en investigación que venimos realizando en nuestro grupo, y algunas de las experiencias compartidas con productores y con redes que hemos ido armando a lo largo de estos últimos años. Las preguntas que nos hicimos para estos análisis de brechas fueron: ¿cuáles son los rendimientos potenciales que se pueden alcanzar en la región? Los modelos nos hablan de 14, 16 toneladas y en un buen año hasta de 17 toneladas, pero ¿eso realmente es así? ¿Están validados esos rendimientos? La segunda pregunta es: ¿cuál es la magnitud de esta brecha y, digamos, o sea, entre lo que se puede alcanzar y los logrados, ya sea en investigación o por productores, y por supuesto a qué se deben estas brechas entre los rendimientos, y la pregunta de si se pueden manejar. Entonces, bueno, les voy a contar sobre unas experiencias recientes. Esta es la tesis doctoral de Federico Gando, que está estudiando rendimientos en maíces regados, a cuánto puede llegar un maíz regado bajo diferente manejo, y los que les presento acá son gráficos de cajas de su tesis doctoral, en donde en el eje Y tenemos los rendimientos logrados y en el eje X tenemos, por ejemplo, la densidad de planta. Acá los diferentes colores marcan 5 genotipos que estuvimos mirando, que tienen rasgos arquitecturales distintos, como les comentaba hace un ratito. Y fíjense lo que encuentra Federico. Federico encuentra que hay una respuesta positiva al incremento de la densidad, y que cuando la densidad es muy alta hay una cierta variabilidad, ya sea entre genotipos y también dadas por las prácticas de manejo. Pero lo interesante de esto es que Federico en el año pasado, porque esto es campaña 18-19, llegó a encontrar hasta 17 toneladas para algunas combinaciones de maíz tardío, sembrado con el mejor manejo posible y una densidad en este caso alta.
Y hace poquito miraba un video de Marcelo Cantarero, que también está haciendo una línea de rendimientos potenciales, y contaba en esos videos que este año sacó 17 toneladas de maíz tardío con riego y manejado con una densidad óptima y con una fertilización óptima. Entonces esto de alguna manera nos da una cierta alegría y sorpresa por rendimientos tan altos que pueden llegar a lograrse bajo determinados manejos de los maíces tardíos. Pero como lo miramos acá, hay una cuestión de variabilidad o de cajas, y estas cajas o esta variabilidad está explicado por cómo la densidad del genotipo y su interacción van modulando el rendimiento. Y también en el caso de este trabajo, la brecha de rendimientos logrados para estos maíces regados, y en este caso explicadas exclusivamente por manejo, por genotipo, fluctuó entre 18 y 54%, lo que nos está diciendo que también hay un combo de genotipo que debería ser manejado para poder expresar esos rendimientos. Les quiero comentar muy rápidamente cómo abriendo ahora esa caja de nuevo de datos con nitrógenos altos o nitrógenos bajos, que no son tan bajos, pero digamos no son los óptimos en fertilización, cómo se pueden lograr los altos rendimientos con densidades altas, pero siempre y cuando estén acompañados de nitrógeno. Cuando no se agrega nitrógeno, cuando no se acompaña con nutrientes, lo que encontramos es que el rendimiento tiende a plafonar, ¿sí? Por ejemplo, el nitrógeno bajo, el rendimiento plafona más o menos con una densidad de 6 plantas por 6 plantas por metro cuadrado. Luego esto puede ser superado con muchas más plantas que obviamente ya dejan de ser manejos económicos, ¿no? Bien, y lo que les quiero destacar acá es que cuando se utilizan bajas densidades no se observan respuesta al nitrógeno agregado, lo que nos está diciendo que en nuestros ambientes, cuando la densidad es baja, la demanda por planta puede ser satisfecha con la mineralización normal de nuestra materia orgánica, ¿sí? Pero no nos olvidemos que esto significa exportar nuestro nitrógeno, nuestros nutrientes, cuando no hacemos retornos en el suelo. También les quiero contar, aprovechando que estamos con gente del norte de Córdoba, una experiencia muy linda que tuvimos en La Puerta hace unos años. Esto fue un análisis de brechas para un maíz tardío, sembrado bajo riego, después de un garbanzo, ¿sí? Esto también está publicado, después al que le interese lo puede consultar. En este caso lo que hicimos fue comparar un manejo de productor que está basado en un manejo más conservador, en lo que es la fertilización y la densidad, y lo comparamos con un manejo intensificado basado en los conceptos ecofisiológicos, como mencionábamos anteriormente. Los que les quiero mostrar acá es lo que obtuvimos en esa campaña con rendimientos que pueden considerarse potenciales. Hacia la izquierda, en esta columna verde, encontramos que para esa zona y para ese año, que fue un año muy, muy lluvioso, el rendimiento potencial que se alcanzó superó las 13 toneladas. Pero lo que encontramos de interesante en esto fue el comportamiento de los genotipos, la variabilidad entre los genotipos, cuando el manejo fue conservador o cuando el manejo fue intensificado. Acá simplemente analizamos 5 genotipos, pero esto puede de alguna manera ser una base para comparar muchísimos genotipos más. Pero básicamente con este análisis lo que les quiero mostrar es cómo un manejo intensificado, pensado para rendimiento potencial, en este caso en barras azules, cómo se permitió, digamos, observar diferencias entre los genotipos con la intensificación, ¿sí? Cuando se hace un manejo conservador, fíjense acá en barras anaranjadas, los genotipos varían muy, muy escasamente, todos plafonan más o menos en un rendimiento de 10 toneladas, pero cuando se hace un manejo intensificado, ahí se pueden distinguir algunos genotipos que superan esos valores y que permiten alcanzar los rendimientos potenciales. Bueno, pasando ahora a algunos comentarios sobre mejora genética y rasgos genotípicos, quiero resaltar unos conceptos. En primer lugar,
Los híbridos modernos han cambiado bastante en forma. Acá una foto que claramente nos muestra el nuevo porte que tienen algunos de los genotipos modernos. Estos cambios en las arquitecturas de planta lo que hacen es cambiar también la eficiencia en el uso de la radiación. Se encuentra que los híbridos que tienen digamos, rasgos más erectos arriba mejoran la eficiencia del uso de la radiación, que también esto permite muchas veces una mayor fijación de granos o que se exprese lo que es el IR flex. Pero como justamente pueden hacer más granos, estos genotipos son más susceptibles a estreses durante el llenado de granos cuando existen desbalances entre la fuente y destino. Son las características entonces entre los híbridos modernos. Les quiero contar una experiencia también que realizamos hace poco con la ayuda de Sergio Ward para poder cuantificar el progreso genético en maíces tardíos, y tomando de nuevo la localidad de Córdoba. Hicimos esta experiencia durante 2 años, y lo que hicimos acá fue comparar genotipos viejos y genotipos modernos, desde genotipos liberados en el año 2000 hasta los liberados recientemente, y lo que hicimos fue ponerlos a prueba, diferente manejo, acá se ve una fotografía, para ver cómo respondían a ese manejo y poder cuantificar cuánto había aportado la mejora genética en un maíz tardío. Entonces le presento acá resultados de cómo fluctuó el rendimiento con el año de la liberación de estos maíces, acá en el eje X el año de la liberación, de nuevo gráficos de cajas para mostrar esa variabilidad, y lo que les muestro acá es el manejo con 8 plantas por metro cuadrado en cajas verdes, o el manejo más digamos, conservador de 5 plantas por metro cuadrado en cajas naranjas. Fíjense cómo los rendimientos aumentaron, pero estos rendimientos fueron muchos más marcados cuando los genotipos modernos fueron, o sea, los más nuevos fueron manejados en alta densidad, ¿sí? Entonces, genotipos modernos rinden más cuando son cultivados a alta densidad, y esto destaca ese importante rasgo de la mejora genética, que es la tolerancia a las altas densidades. ¿Sí? Eso es un aspecto muy, muy importante, y yo siempre hago el comentario de que si aislamos a la variable densidad, poner una plantita más por metro cuadrado, cuando manejamos bien también la fertilización o acompañamos, nos puede llegar a permitir explorar buenos ambientes y mejores rendimientos, y acercarnos un poco más a los potenciales. Estos ensayos que hicimos en Manfredi, en la campaña 17 y 18, fueron ensayos en secano, ¿sí? Sin embargo, con estos manejos de fertilización y de densidades altas, logramos alcanzar tranquilamente las 13 toneladas en los genotipos modernos. Y esto fue explicado básicamente por incrementos en el número de granos. Lo que observamos es que el número de granos llega a aumentar hasta un 25% cuando levantamos la densidad de 5 a 8 plantas por metros cuadrados, lo que nuevamente nos destaca este importante rasgo de tolerancia a la alta densidad de los genotipos modernos. Y un poco para cuantificar, acá lo que les muestro, esto también ya está publicado, los pueden después consultar, pero lo que les quiero destacar es este mensaje. Con este set de genotipos, en un ambiente como el de Manfredi, en una siembra tardía, encontramos que la ganancia genética aportó más o menos 170 kilos por hectárea y por año. Eso sería la tasa de progreso en nuestra zona y en nuestros maíces. Y esa tasa es levemente mayor, es muy interesante esto, es levemente mayor a la que ha sido reportada en otros trabajos, en otros ambientes, e incluso para fechas de siembras tempranas, ¿sí? Y está asociada básicamente en esto que hablábamos de la mejora en la respuesta a la alta densidad. Bueno, con esto entonces le quería contar un poquito sobre esta tasa de progreso genético, y quiero ahora contarles un poco sobre esto que estamos indagando en los rasgos. Como ustedes habrán visto, en el mercado hay genotipos de tipo erecto y hay genotipos de tipo planófilo. Claudio Raskin estuvo trabajando mucho tratando de entender cómo estos genotipos capturan y usan la radiación solar y definen el rendimiento, y lo que les voy a mostrar acá es el progreso del índice de área foliar, o sea, la cobertura foliar a lo largo del tiempo en un maíz tardío con porte erecto o porte planófilo.
En este caso, los diferentes colores indican diferentes densidades. Y lo que quiero yo rescatar acá como mensajes principales es esto. Un maíz planófilo llega a ese índice de área foliar crítico, que es más o menos 4 en un maíz tardío, llega antes que un maíz erecto, ¿sí? O sea, y ustedes lo han visto eso empíricamente, el planófilo cubre más rápido, tiene una cobertura mayor y más temprana respecto a un erecto, lo cual me dice que la densidad óptima para un maíz planófilo, para la captura de la radiación, sería un poco menor. Pero también acá en un maíz erecto, lo que es importante de estos resultados es mostrar cómo en un maíz erecto el índice de área foliar crítico que maximiza la captura de radiación y el rendimiento está bastante jugado, comprometido, aún en una densidad alta, porque justamente este porte erecto lo que hace es que la radiación solar baje de alguna manera digamos, hasta estratos más bajos, y aparte las hojas por ahí son más erectas o más finas, y entonces en este caso, para lograr los índices de área foliar crítico en genotipos erectos, son necesarias densidades un poco más altas. Estos serían los dos mensajes que quiero dejarles para el manejo de la cobertura y de la captura de la radiación solar con estos dos tipos de genotipos. Mirando luego un poco el número de granos ya por metro cuadrado, que es el principal componente de rendimiento, encontramos que los genotipos erectos respecto a los planófilos también se comportan de modo distinto. Y acá básicamente el principal mensaje que les quiero dejar es que hay interacciones entre el genotipo, la densidad y el nitrógeno. Por ejemplo, en un erecto se puede observar claramente cómo cuando agregamos nitrógeno, el número de granos puede seguir aumentando, lo vemos acá con esta línea roja hacia la izquierda, el número de granos puede llegar a ser muy alto, fíjense acá 6.000 granos fijados por metro cuadrado, lo cual correlaciona con un mayor rendimiento, pero fíjense también cómo en un erecto hay mayor responsabilidad al agregado de nitrógeno, ¿no? Cuando no agregamos nitrógeno a un genotipo de tipo erecto, que es muy eficiente en la captura de radiación solar, el número de granos puede plafonando también el rendimiento, ¿sí? Entonces, simplemente para comentarle un poco sobre estos rasgos arquitecturales y los principios de generación del rendimiento. Otra de las características de los genotipos es lo que llamamos la plasticidad reproductiva o prolificidad. Lo que les quiero mostrar acá es un estudio que hicimos también en la campaña 17-18 con genotipos modernos, con un antecesor soja y con 220 kilos de nitrógeno total en el sistema, con fertilización más nitrógeno inicial. Les quiero mostrar cómo 3 genotipos respondieron a la densidad de plantas, y les quiero mostrar también cómo estuvo constituido ese rendimiento en términos del aporte por prolificidad, ¿sí? Fíjense acá hacia la izquierda, por ejemplo, el genotipo azul. El genotipo azul es un genotipo que fue el que más rindió, respondió a la densidad de plantas, pero no fue necesariamente el más prolífico, fíjense acá a la derecha. Por otro lado, un genotipo 2, como el híbrido 2, que es un genotipo conocido como muy prolífico, fíjense cómo en una baja densidad su rendimiento estuvo compuesto casi un 45% por la segunda espiga, o sea, muy, muy prolífico, como con un aporte alto de rendimiento, pero esto no necesariamente significó que sea el más rendidor en bajas densidades, ¿no? Entonces, son dos caracteres, en este caso la tolerancia a la densidad por un lado, la respuesta a la densidad, y por el otro lado la prolificidad, que pueden variar entre genotipos, pero que es importante conocerlos en detalles para el manejo, en este caso, de la densidad. Y les quiero contar lo que recientemente encontró Parco, que trabaja en el grupo de Madoni. Esto es un trabajo que acaba de publicarse, en donde se evaluó qué ocurría con la prolificidad, digamos, cuando el cultivo se hacía con 4 plantas o con 8 plantas por metro cuadrado, y cuando se agrega o no se agrega nitrógeno. Esto es muy interesante porque en este estudio se encuentra que cuando no se agrega nitrógeno,
no hay respuesta o incrementos de la prolificidad. Y este resultado es tremendamente importante porque muchas veces hay una estrategia conservadora de bajar densidades y utilizar genotipos prolíficos para para tener buenos rendimientos, pero estos estudios se encuentran que si no hay nitrógeno en el sistema, no va a ocurrir prolificidad, ¿sí? La prolificidad es un carácter de los genotipos que se define muchísimo por la calidad ambiental en momentos previos de la floración, digamos en la prefloración, y entonces cuando las condiciones ambientales más el manejo promueven una buena prefloración, la prolificidad puede expresarse. Pero si no hay nitrógeno, la prolificidad puede no expresarse y por lo tanto no contribuye necesariamente a tener rendimientos más estables, ¿no? Bueno, en este estudio también se encuentra, lo vamos a mirar acá en esta segunda figura, la absorción de nitrógeno total del sistema, que esto correlaciona con rendimiento, se maximiza en una densidad más alta y por supuesto con fertilización. En este caso el sistema tiene más nitrógeno, por eso puede haber más prolificidad, pueden haber más granos y hay mejor captura de nitrógeno y mayor rendimiento. Luego les quiero comentar un trabajo que estamos haciendo con interacciones, ya mirando manejo y antecesor. Esto es un trabajo que está realizando Franco Rossi, también un tesista de nuestro grupo, pero que está ubicado en Luján. Él está estudiando cómo la fertilización puede ser manejada y haciendo preguntas sobre el manejo de la fertilización cuando el maíz se hace sobre un trigo o cuando el maíz se hace sobre una arveja. Bueno, entonces lo que les presento acá es el rendimiento de los maíces tardíos que encontró Franco cuando fueron cultivados sobre trigo o sobre arveja, y las diferentes barras muestran en los diferentes manejos de la fertilización. En barras rojas, cuando no se hace fertilización, obviamente, y como es lógico, los rendimientos son los más bajos. Ese rendimiento está muchísimo más castigado cuando el antecesor es un trigo, porque obviamente el trigo ha consumido el nitrógeno en forma previa. Luego, con el manejo de la fertilización, que puede ser en dosis dividida, por ejemplo B4 o B14, o dosis dividida como B4, 14 y en la floración, que están como por ejemplo el color verde, o aplicado todo en B4, lo que encuentra Franco es que hay interacciones entre el antecesor y ese manejo de la fertilización, que yo acá destaco con estas estrellitas verdes, y que claramente indican esta respuesta. Por ejemplo, miremos la arveja, el maíz sobre arveja, que es el sistema que maximizó el rendimiento en un maíz, casi superando las 15 toneladas, casi 16 toneladas. En este caso, la arveja el maíz cultivado sobre una arveja y con un manejo de fertilización de dosis divididas, contribuyó para la mejora del rendimiento, y esto fue algo muy interesante porque no esperábamos que en arveja haya una respuesta a la dosis dividida con el agregado en etapas reproductivas avanzadas. Pero cuando miramos procesos, que es lo que estábamos hablando hace un ratito, y miramos, por ejemplo, qué pasó con la captura de la radiación solar, podemos ahí ver claramente cómo el nitrógeno, en este caso, que es la variable que está siendo analizada, contribuye con la captura de radiación solar sobre un trigo o sobre arveja, ¿no? Acá claramente, fíjense en las líneas rojas, cómo la captura de radiación solar, cuando en un maíz cultivado sobre trigo jamás llega a los óptimos, y cómo luego tenemos caídas muy importantes de capturas de la radiación solar, y por ende eso significa, como lo miramos en los gráficos de abajo, menor crecimiento total o menor crecimiento de espigas. Fíjense cómo ocurre la senescencia foliar, cómo rápidamente el sistema senece y explicando entonces también la caída tanto del número como del peso de los granos. Y acá sobre arveja es interesante porque la arveja, al ser una leguminosa, dejando también obviamente residuos que siguen descomponiéndose, la arveja
promueve de alguna manera el nitrógeno en el sistema para ese maíz tardío. Fíjense cómo contribuye con lo que es la captura de la radiación solar, contribuye con el crecimiento y el crecimiento de las espigas, explicando entonces por qué siempre maíces que se cultivan arriba de leguminosas rinden un poquito más, ¿sí? Lo que les quiero dejar básicamente como mensaje en esto es: presten atención al cultivo antecesor, sobre todo en lo que es la extracción del nitrógeno. Hay que medir el nitrógeno inicial en el cultivo antecesor, porque eso puede explicar las sorpresas que podemos llegar a tener con el rendimiento muchas veces en nuestros cultivos, sobre todo para ustedes que están en el norte y que suelen hacer cultivos antecesores como trigo. Esto es un punto crítico que hay que tener en cuenta. Ya casi para comentar nuestras últimas experiencias, le quiero mostrar acá el hermoso trabajo que hizo Josefina Molino durante 2 años en la localidad de Luque y Colazo, 2 años muy contrastantes en términos de precipitaciones, como los muestran las barras azules acá abajo. En un primer año, precipitaciones más o menos entre 300 y 400 milímetros, y un segundo año, 18-19, en donde las precipitaciones superaron los 1000 milímetros de agua, entre agua disponible y agua para el cultivo, ¿no? En este caso, Josefina Molino estudió cómo se definía el rendimiento para un maíz cultivado sobre un antecesor trigo. Y es muy interesante, ella midió el aporte de nitrógeno tanto por mineralización dado por el suelo más el agregado de fertilizante, y encontró respuesta muy positiva. Fíjense, en azul el año 2017-18 y en verde el año 18-19, en ambos años encuentra respuesta positiva al agregado de la fertilización. La ganancia de rendimiento fluctuó entre 43 y 26 kilos de grano por nitrógeno agregado según los años, y esto es un resultado muy, muy importante, porque esto nos tiene que hacer repensar nuestras decisiones de manejo respecto a la fertilización nitrogenada en un año con pronóstico de año niña. Claramente este año con poca agua, en donde Josefina evaluó qué pasó con la fertilización, aún habiendo sido un año con poca agua, hubo una respuesta muy positiva al agregado de fertilizante, y fue la situación que maximizó rendimiento y permitió alcanzar rendimientos de 8 toneladas en comparación de 4 toneladas de maíces no fertilizados. Y un segundo año, que en donde hay más agua y por ende hay también más mineralización, también encontró respuesta positiva al agregado de fertilización. Entonces hay un desafío en entender mejor el manejo del nitrógeno en nuestros ambientes, y la propuesta no es tan solo agregar fertilizantes, sino en desarrollar ingenio y estrategias para tener más nitrógeno en nuestros suelos a partir de más materia orgánica o de crecimiento de los reservorios de materia orgánica o uso de antecesores. Esto fue explicado en el caso del maíz sobre trigo, también por el número de granos. Fíjense acá cómo fertilizar levantó el número de granos casi un poco menos que duplicando, pero explicando el rendimiento tanto en un año seco como en un año húmedo, ¿no? Y también el peso de grano fue un componente muy, muy importante en el maíz tardío cultivado sobre trigo. Y esto es una cosa muy importante, porque muchas veces miramos al maíz hermosísimo hasta la floración y después nos olvidamos de mirarlo durante el llenado de granos, y durante el llenado de granos se está definiendo el segundo componente de rendimiento, el peso de granos, y realmente cuando no fertilizamos puede haber senescencia anticipada y falta de nitrógeno y de peso de granos, estropeando de alguna manera el rendimiento. Y acá les quiero mostrar una imagen que dice más que 1000 palabras. Estos son maíces y espigas que me trajeron alguna vez a la experimental, productores que tenían maíz cultivado sobre vicia, acá hacia la izquierda, o cultivado sobre trigo. Nosotros medimos el grado de verdor de esas hojas en este momento crítico, que era el llenado de grano, es lo que llamamos el valor SPAD, que está acá marcado, digamos, arriba.
en un maíz que venía sobre vicia, el valor SPAD era de 44, y el valor SPAD en un maíz que venía sobre trigo era de 17. 61% de nitrógeno menos en un maíz sobre trigo, y fíjense lo que le ocurrió a este maíz. Penoso ver cómo el maíz había logrado hacer un buen número de grano por todas estas cuestiones que explicamos antes, pero esos granos empezaron a morirse drásticamente porque justamente al no haber nitrógeno no puede haber fotosíntesis y por lo tanto no hay producción de asimilados que puedan alimentar a esa gran cantidad de granos fijados. Entonces, sumamente importante cuidar el balance del nitrógeno durante el llenado de granos, sobre todo con antecesor como trigo. Y acá un modelito que desarrolló Catriel, que también en su tesis, en donde con este valor SPAD podemos ver claramente cómo el peso de granos responde a los valores SPAD. Fíjense acá, cuando el cultivo está muy nutrido, el valor de SPAD puede incrementar rápidamente, la concentración de nitrógeno en hoja durante el llenado de grano incrementa, y esto explica más peso de grano y explica más rendimiento. Entonces, el peso de granos en un maíz tardío responde al contenido de nitrógeno que está almacenado al inicio de llenado de grano. Este nitrógeno se almacena en los tallos y se almacena también en las hojas, y diferentes combinaciones de antecesores de híbrido y densidad afectan este stock de nitrógeno para el llenado de grano, y es muy importante saber que esto ocurre y manejarlos, para evitar sorpresas como justamente de este tipo: el quebrado de los tallos, la removilización excesiva, que pueden ocurrir en años típicos lluviosos de nuestros maíces tardíos, que son procesos que exacerban la removilización y, como ustedes conocen, el quebrado de los tallos. Ya para finalizar, les quiero dejar un slide que a mí me impactó muchísimo. Simplemente les dejo esta slide de un trabajo muy lindo que acaba de publicar Sainz Rosa y otros en el año 2019, en el simposio de fertilidad del 2019, en donde muestra cómo ha progresado la materia orgánica desde suelos, digamos, desde situaciones originales hasta el año 2011 y luego el año 2018, y estos mapas alertan de cómo nuestros suelos están perdiendo materia orgánica, cómo están perdiendo fósforo, cómo están perdiendo zinc. El zinc está siendo gravemente perdidos en nuestros sistemas, también cómo está cambiando la acidez de nuestros suelos actuales son mucho más ácidos, y eso también afecta la mineralización del nitrógeno. Y simplemente con esto les quiero decir que, como lo decía ya la ley de los mínimos o del Liebig, que está graficada en este barrilito, a la hora de mirar brechas y de querer optimizar sistemas, hay que manejar el nitrógeno, el agua, pero también prestarle atención a estas cosas más finitas como estos nutrientes y como estas condiciones de suelos, porque ellos nos podrían estar explicando por qué razón cuando hacemos aún buenos manejos no estamos teniendo respuestas. Bueno, para finalizar, quiero dejarles estos mensajes principales. Las interacciones entre prácticas de manejo son las que explican las variaciones interanuales, explican las brechas y las tendencias a plató que estamos observando en el rendimiento de maíz de verano. Les quiero dejar como mensaje principal también que el agua es menos limitante en un maíz de verano, sobre todo cuando viene de soja. Otra cosa distinta puede llegar a ser sobre un trigo, pero que en ese caso se pueden alcanzar altos rendimientos de 13 a 15 toneladas, manejando mejor la densidad de plantas y manejando el nitrógeno y haciendo una nutrición balanceada. También la estrategia de cambios en las fechas de siembra aumenta muchísimo el número de granos fijados en los genotipos modernos, y por ello no nos olvidemos de cuidar la fuente de destino durante el llenado de granos. Y en este caso, de nuevo, el rol de la nutrición balanceada, el manejo genotipo por densidad optimizado, pensar también en el ciclo de los genotipos, y sobre todo para años muy complicados o fechas muy
prestar atención a las tasas de secados, al monitoreo de enfermedades de hojas, de tallos, ¿sí? Porque justamente todo eso nos va a permitir balancear o cuidar esta fuente de destino para optimizar estos rendimientos y llegar hasta estos techos que son probados en nuestros ambientes. Bueno, con esto finalizo. Les quiero agradecer su atención y a todo el grupo de Ecofisiología que a lo largo de estos años ha ido aportando diferentes conocimientos en el maíz en nuestro sistema. Con esto termino y muchísimas gracias. Bueno, Claudia, excelente, la verdad, muy completa la charla. Te agradezco el tiempo también, impecable. Habíamos pactado una hora, así que genial. La verdad me parece que no dejaste nada fuera. Tomaste un vaso de agua porque debes estar quedando sin voz. La verdad que Excelente. recontra interesante. Me gustó mucho lo de híbridos modernos, que es algo que estamos viendo, obviamente también con lo que es genética Brevant. Ahora seguramente Matías y Omauri lo van a comentar en el cambio de la arquitectura y demás. Si quieren hacer preguntas, este es el momento para hacérselas a Claudia, si no, ya avanzamos con lo que es la charla de Mati y de Mauri y dejamos todo para el final. No sé si vos, Claudia, nos querés seguir acompañando o Sí, te por tenés que supuesto. ir. Bueno, Sí, bárbaro. sí, sí, por supuesto. Voy a dejar de compartir entonces pantalla Perfecto, y no bárbaro. sé si hay preguntas en el chat. Disculpen, quise activar mi video tempranamente, pero no sé por qué no se podía. Ahora sí lo pude activar. No sé si hay preguntas o quieren compartir algo. Tenemos unos minutitos eh, o aclarar algo que por ahí pudo haber andado rápido. Mira, por el momento no hay preguntas. Yo sí tengo una para hacerte. Aprovecho a ver si con eso disparo el resto. Me pareció muy interesante lo del final, que comentabas de la disponibilidad de nitrógeno al inicio de llenado, ese stock de nitrógeno que vos mencionabas. Y si crees, o sea, si tenés alguna forma casera, llamémosle, de medirlo, para saber cómo vamos a afrontar ese llenado de granos, ¿no? Y una Sí. manera se me ocurre puede ser lo que es imágenes satelitales, pero me dirás vos. Sí, exactamente. Les quiero comentar que en un maíz bien manejado, a partir del llenado de granos, se acumula y se absorbe y se acumula el 40% del nitrógeno que necesita el cultivo, ¿sí? Entonces, esto nos dice que el maíz sigue absorbiendo nitrógeno durante el llenado de granos, siempre y cuando las raíces estén vivas y estén funcionales y estén siendo alimentadas de alguna manera por la planta madre a través del proceso de fotosíntesis. Entonces, hay que prestarle atención a este nitrógeno durante el llenado de granos, y hay varias formas. Una es el grado de verdor. El grado de verdor que puede ser medido con un aparatito como es el SPAD, que yo les había mostrado en el modelo de Atriel. Es un aparatito muy, muy sencillo. También hay otro que se llama Green Seeker, y también tenemos que aprovechar todas estas herramientas de imágenes remotas, satelitales, a través del índice de verdor. Yo creo que ahí hay una forma muy interesante de también mirar cómo va progresando el contenido de nitrógeno en nuestros cultivos a través de estos diferentes manejos, y por supuesto nos va dando pistas de si está alcanzando o no el nitrógeno. Y por supuesto, algo muy, muy importante es que en maíz tardío una de las estrategias es estoquearlo a ese nitrógeno en los tallos y en las hojas, y esa forma de estoquearlo es a través de una fertilización, que como le mostraba, el momento de fertilización siempre va a depender, el momento y la forma de fertilización siempre va a depender del antecesor, si es trigo o si es un antecesor leguminosa, siempre va a depender de ese antecesor, pero tratar de proveer al cultivo con nitrógeno en los estadios tempranos e incluso en estadios tardíos, cuando están dando el periodo crítico, siempre ese nitrógeno va a ser capitalizado, ya sea como más grano o como más nitrógeno en hoja o más nitrógeno en tallo, que después puede servir para el crecimiento de los granos, ¿sí? Buenas tardes, ingeniera. Le habla Matías. Hola, Matías. Le hago una consulta que ya venimos al caso. Pienso, ¿no? ¿No sería
también bueno de al principio usar un arrancador más en el maíz donde tenga algo de nitrógeno y donde me esté aportando también fósforo y otros nutrientes como zinc, como azufre, como cualquier otro nutriente, y dejarlo al nitrógeno en realidad para estadios más tarde donde es más aprovechable el nitrógeno, pregunto también. Sí, eso es una excelente pregunta, Matías, ¿no? El punto es este. Cuando el maíz se siembra sobre un antecesor trigo, o sobre un antecesor garbanzo, o sobre un antecesor soja, el estado del nitrógeno inicial es tremendamente variado, ¿sí? Entonces es muy importante el análisis de suelo al momento de la implantación de cultivo, porque este análisis de suelo nos va a permitir ver ese estado nitrogenado inicial y nos puede permitir, digamos, manejarlo o no. Si venimos sobre un trigo, es probable que ese nitrógeno inicial sea muy bajo y por ende es necesario hacer una fertilización nitrogenada importante en forma temprana. Sin dudas, la fertilización base, como vos lo estás mencionando, Matías, con zinc, con fósforo y con todo lo que sea necesario, es vital para ese crecimiento inicial radical. Recuerden que todos esos, toda esa nutrición que fomenta y que ayuda al crecimiento radical es que lo que va a permitir que el cultivo explore hasta los 2 metros de profundidad de suelo para poder tomar más nutrientes y todo el agua, ¿no? Entonces, fertilizaciones de base son muy positivas para eso. Pero con respecto a la dosis de nitrógeno para agregar, siempre va a depender de cuánto tenemos inicialmente. En el trabajo de Franco se veía que si hacemos dosis dividida, podemos llegar muy tarde y podemos tener caídas, digamos, del rendimiento por no haber aplicado más temprano el nitrógeno. En cambio, cuando venimos de una soja o venimos sobre antecesores leguminosas y con buenos contenidos de nitrógeno inicial, sí podemos aprovechar esos shocks, digamos, de mineralización por las altas temperaturas y por el agua, aprovechar ese nitrógeno mineralizado y después aplicarlo un poco más tarde. En nuestros estudios de aplicaciones divididas vemos siempre respuesta positiva al agregado de nitrógeno más tardíamente, que se capitaliza como más número de granos. También vemos que se capitaliza como más verdor en hojas, más peso de granos, y realmente contribuye a que el cultivo siga absorbiendo el nitrógeno durante el llenado de granos y fotosintetizando, digamos que es muy importante para un maíz tardío que ya está creciendo con menor radiación solar y menor temperatura. Sí, y le complemento ahí también, creo que integridad cosecha de un maíz fertilizado es totalmente distinto a un maíz que viene falto de nitrógeno. Así es, eso es un punto súper importante porque muchas veces cuando uno solamente mira respuesta del rendimiento al nitrógeno, digamos, se pierde de esa otra película que es la calidad de la caña, ¿no? Entonces hay, digamos, beneficios ocultos que por ahí también hay que cuantificarlos y ponerlos en la ecuación de la fertilización. La duración de esa caña bien llena de asimilados es mucho mayor para un maíz bien fertilizado y por ende podemos evitar también con la fertilización, podemos evitar el quebrado de los tallos y podemos evitar, digamos, el deterioro de las raíces por hambruna, porque las raíces, cuando vemos esas podredumbres basales y el fusarium, esa coloración rosada en los tallos, lo que estamos viendo es raíces que se están muriendo porque no tienen asimilados, porque no hay fotosíntesis por falta de nitrógeno. Entonces esos son también son aspectos de esta contribución un poco más oculta del nitrógeno durante el llenado de granos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Claudio, un gusto verte. Excelente como siempre. Sí, yo quiero unir dos cositas. Una de las que están charlando ustedes, que nosotros la estamos viendo. De hecho, estamos trabajando también en esa superficie de respuesta de nitrógeno por densidad. Y creo que el desafío no solo de nosotros, de todos los semilleros, va a ser ajustar esa superficie de respuesta de acuerdo al antecesor. Porque estamos viendo que no hay diferencias entre el maíz temprano y tardío en esas recomendaciones cuando tenemos en cuenta el nitrógeno total. Ahora sí el antecesor juega un papel importante en esa forma de la superficie, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que mencionabas vos, ese plató también, nosotros lo vemos, y un poco puede ser, coincido que puede ser gran parte del tema de manejo,
Cuando nosotros hacemos todas las evaluaciones de los híbridos precomerciales, cada vez le ponemos más peso a los agronómicos, ¿no? Al agronomics, y digamos, toda la parte de quebrado y demás, siempre está asociado a híbridos que removilizan más, y por ahí nos estamos perdiendo de tener ese tipo de genotipos, porque le damos más peso a la agronomía del híbrido, ¿no? Yo creo que también hay una cuestión de trabajo no solamente de los semilleros, sino de los asesores, a mostrar eso, que digamos, nosotros vemos desde el semillero que hay una falta de manejo del cultivo, y que si no lo acompañamos, ese progreso genético que venía sostenido, no lo vamos a tener. Yo creo que el manejo es clave en eso. Sí. Así es. Recuerden esto de que el cultivo sigue absorbiendo nitrógeno durante el llenado de grano. Entonces hay que acompañar eso. Y por eso todo lo que sea, por ejemplo, el manejo de dosis dividida o el manejo de fertilizantes de liberación más lenta, todos esos pueden ser nichos interesantes para estudiar y para indagar justamente en un maíz tardío, ¿no? Que puede ayudar a mejorar esa fuente de destino. Excelente, Claudia. Bueno, Mati, Mauri, no habiendo preguntas, si quieren, continúen ustedes. Muchas gracias, bueno, Claudia, nuevamente. Y bueno. Después de la charla de la ingeniera me la dejó redondita la charla mía, porque yo lo único que hago es presentar nada más el laburo que hacemos nosotros desde las experiencias. Sí, desde la parte agronómica nuestra, diríamos, de la extensión. Excelente. ¿Pueden ver ahí? Sí, ya empieza a proyectar. Sí, Mati. Sí, Mati. Bueno, ¿para qué? Estoy mandando cualquier cosa. Bueno, la idea era presentarle disculpen que voy a correr para arriba, ahí está. La idea era presentarle los MIB, creo que muchos que están acá no lo conocen. Les voy a explicar un poco la idea que es los MIB dentro de la marca Brevant. Los MIB, la idea es son módulos de innovaciones Brevant. La idea de tener sitios donde se combine tanto la extensión como el entrenamiento. La extensión para todo lo que es asesores y productores, y el entrenamiento para toda la fuerza de venta nuestra y de la distribución. Esa es la idea que nosotros congeniamos en los que son los MIB. Y más que todos los MIB, como lo dice la palabra, son módulos de investigación, donde tratamos de buscar la mayor eficiencia de nuestro híbrido a campo. Creo que la ingeniera dijo qué está pasando hoy con los híbridos, es genética, es manejo, es suelo. Yo creo que, y estoy muy consciente que muchos semilleros avanzaron mucho en lo que es genética. Creo que entre lo teórico, lo potencial que te tira un semillero, lo que estamos buscando hoy a campo, la brecha esa que se está generando, para mí es mucho de manejo, y creo que ahí nosotros estamos poniendo mucho empeño en ver el manejo de nuestros híbridos, ¿no? del portfolio de Brevant. La idea de mostrarles de Cañada de Luque, acá hicimos un sitio donde es el MIB en Cañada de Luque, está casi a 14 kilómetros de Cañada, por la ruta 17, si no me equivoco. Yo no me presenté, disculpen, me llamo Matías Guerrero, y hago todo lo que es servicio técnico para Brevant en toda la zona del norte de Córdoba, norte de Santa Fe, no hay NEA. Creo que lo conoce a Sergio con mi profesor Sergio Guar, y mi director de tesis también, que bueno, me anda buscando por todos lados de otro comentario. Pero bueno, me crié, diríamos, con Sergio. Así que ese es mi pequeño currículum de quién soy. Y bueno, me tocó esta zona, la idea era agregar ahí un MIB. La idea de este MIB es comentarles lo que se buscó, cómo se trabajó, los registros de precipitaciones. Fue un año muy atípico para la zona porque estuvimos justo en plena siembra con un bache de humedad muy grande, la verdad. Tuvimos muchos días donde nos faltó agua para sembrar. Si se ponen a ver todo lo que es diciembre, miren el milimetraje que tuvimos, y enero, terminamos sembrando después de una lluvia que nos ayudó bastante. Ojo, el perfil venía con un poquito de humedad, pero después de una lluvia acá tipo 20 de diciembre pudimos sembrar, que eso nos dio un poco de respiro. Enero
se nos planchó el agua hasta febrero. Estamos queriendo decir que gran parte antes de entrar a floración, el híbrido estuvo sin casi nada de agua, ¿no? Ya febrero nos ayudó bastante, que bueno, nos mejoró un poco el cultivo. Si ustedes lo veían acá en emergencia y hasta B5, B6, lo veía un cultivo con entrenudo muy corto, la caña. Acá la verdad que tuvo un repunte grande el cultivo y nos ayudó un poco. Como siempre se ve que en los baches de humedad, en los baches de lluvia, donde no hay lluvia, las temperaturas se disparan también, y bueno, ya los maíces empiezan a sufrir el doble estrés que le llamo yo, estrés térmico y hídrico, que en algún momento pasa factura, ¿no? Bueno, un poco más de características del lote del campo, lo que es el suelo, y como se lo comentaba, todos estos módulos tuvimos: manejo de densidad de siembra por fertilización, calidad de siembra que distribución. Tuvimos un demostrativo de la tecnología Enlist, que creo que muchos ya deben saber lo que es Enlist en maíz. Aplicaciones de graminicida en preemergencia, demostrativo de herbicidas residuales, manejo de enfermedades y lo que es manejo de Spodoptera o el manejo de las tecnologías, de las biotecnologías para el control de cogollero de Spodoptera, ¿no?, en el cultivo. Para arrancar, le voy a presentar lo que se trabajó con 4 densidades, 45.000, 60.000, 75.000, 90.000 plantas a cosecha por hectárea, y 3 niveles de fertilizaciones. Testigo y 3 niveles de fertilizaciones, donde la fertilización 1 era 150 kilos de nitrodoble a la siembra, la fertilización 2, 150 kilos de nitrodoble, pero en B6, y la fertilización 3, donde pusimos más énfasis en la fertilización, fueron 80 kilos de nitrocomplex a la siembra, más 330 kilos de nitrodoble en B6. La idea de estas 2 fertilizaciones, ¿cuál fue más que todo? Es ver el antecesor, y creo que eso es una parte muy importante que hablaba la ingeniera recién. El antecesor es muy importante. Nosotros teníamos un antecesor soja, no era trigo de antecesor, entonces era distinto si había una retención o no del nitrógeno en el rastrojo del cultivo antecesor. Pero generalmente en esta zona lo que se hace muchas veces es fertilizar a la siembra. Y por ahí también queremos mostrar que hay otro paradigma también, o hay otra idea que también se puede fertilizar un poco más adelante en el cultivo, y capaz que sea más eficiente esa fertilización. Sepamos que siempre que fertilizamos estamos poniendo dinero, invirtiendo un dinero, ¿no? Como podemos ver, las 4 densidades con los 3 niveles de fertilización. El pico obviamente lo tuvimos en la densidad 4 con la fertilización 3. La idea de esto es no mostrarles gráficos de curva y cuál estuvo mejor, porque siempre lo mostró la ingeniera claramente. Sabemos que todos estos híbridos nuevos responden al aumento de densidad, se lo está viendo en todas estas curvas, que el aumento responde al aumento de densidad, claramente. Responden también a una fertilización. Creo que eso lo sabemos todo y no hace falta repetir, sino que sí aclarar muchas veces y analizar mejor el concepto que estamos poniendo de densidad y fertilización en los lotes. Pero bueno, lo que se vio es que, y claramente lo mostró la ingeniera, la respuesta está a las altas densidades, ¿no? Con un híbrido experimental que tuvimos, también lo analizamos, este híbrido experimental, también nos dio estos resultados, donde claramente también se ve que en las densidades 4 y en las fertilizaciones 3 son los mejores valores. Yo no quiero ahondar mucho en el experimental porque es un híbrido que todavía está en estudio nuestro para ver si se libera al mercado o no. Entonces me voy a enfocar más a 22.6, que es un híbrido que creo que en muchas de sus zonas se lo siembra porque tiene buena aptitud para la zona norte y centro del país, ¿no? Acá podemos ver el análisis estadístico. La verdad que bueno, nos muestra que, como les decía recién, todo lo que son las altas densidades en 22.6 fueron los mejores datos que tuvimos, pero no me quiero quedar únicamente en los kilos que sacamos, porque si no sería pecar en muchos otros temas.
Sí, la idea fue hacer un análisis, después yo hice acá un símil análisis de todas las densidades con todas las fertilizaciones, cómo nos llevó con un maíz, en realidad qué nos dejó ese maíz en el campo. En dinero, obviamente acá no puse lo que es flete, porque el valor de flete o de arrendamiento de otras labores sería igual para todas las combinaciones de densidades con los niveles de fertilizaciones, ¿no? Pero puse algo muy importante que son, por ejemplo, los fertilizantes, 150 kilos de nitro doble en las fertilizaciones, sea a la siembra o sea en B6, el costo es este costo que tenemos, esto en dólares, $63. Acá sí omito en la fertilización 1, tanto en el testigo, no hay un costo de aplicación de ese fertilizante que tanto en la fertilización 2 y 3 sí lo tenemos. La fertilización 3, que ustedes vieron que eran 80 kilos de nitrocomplex más 330 de nitro doble en B6, tiene un costo mucho más alto, también tiene un costo de lo que es la aplicación del fertilizante, y después también el costo de la semilla por cada densidad, ¿no? Acá está tomado, en realidad, el costo de la semilla, no de las plantas que me quedaron. Acá hice un análisis un poquito de las 45.000 plantas que me quedaron, se analizó un 4% más, que siempre sabemos que hay una pérdida, porque ya sea porque no viene un PG de 100%, por un PG o por suelo, siempre hay entre un 4, un 3, un 5% de pérdida de semilla. Eso me llevó a tener estos costos por densidad de semilla. Cuando hago el análisis, cuando hacemos estas combinaciones, estamos viendo que claramente, cuando hablaba recién la ingeniera, que subiendo densidades se podían ver que el híbrido sigue respondiendo a esa densidad, al aumento de densidad, y bueno, sabemos que cuando aumentamos fertilidad también va a responder mejor. Sino que me quedo con esto, testigo, que son los híbridos, sea en qué densidad sea, que no los fertilizamos. Yo creo que sacando esta parcela que por ahí, estos son 2 repeticiones, le comento, sacando esto que por ahí puede haber sido algún problema en la parcela o en las parcelas de pero siempre vemos que esto es la mejor zona. Trabajando entre densidad 2 y 3, que la densidad 2, no se olviden que eran 60.000 plantas, y la densidad 3 eran 75.000 plantas, e irnos a fertilizaciones un poco más altas, y los márgenes, estoy casi ganando un $130, $120 más que no fertilizo. Y yo me quedo algo que dijo la ingeniera: si nos quedamos acá y seguimos sin fertilizar, creo yo, ¿no? Y es mi opinión, vamos a seguir haciendo minería, que lo hicimos por muchos años, ¿no? Y después eso nos puede costar mucho más caro a la larga en el campo nuestro. Pero bueno, la idea era mostrarle un poco más que todo cómo queremos trabajar y cómo queremos mostrarle desde los números, que a ustedes más les importa, sea productor y también asesor, muchas veces están en esto, la parte técnica, para eso estaba la ingeniera, para que lo explique bien. Y creo que trabajar entre estas dos densidades, entre estas dos densidades, entre estos 2 niveles de fertilización, creo que sería lo óptimo. Sí podemos ver que acá, que lo que es como un antecesor soja, y lo pusimos al nitrógeno, para mí, en épocas muy tempranas, capaz que no tuvo la eficiencia que tuvo en estas 2 densidades cuando lo pusimos al nitrógeno en estadios más avanzados del maíz. Estos cultivos y este ensayo se hizo en siembra tardía para la zona, porque es el fuerte de siembra tardía. Yo creo que Mauri acá me puede complementar un poco, porque Mauri trabajó en la zona más centro con siembras tempranas, y yo sé que muchos de los que están hoy escuchando la charla tienen un porcentaje de siembras tempranas. Pero creo que mucho de esto no se correría, Mauri. No, sí, tal cual. E incluso un poco la fertilización 3 tuya también tuviste fósforo, y algo que hablaba Claudia, que año a año se va extrayendo, y si no vamos reponiendo. Si bien esa zona norte de Córdoba generalmente son campos relativamente jóvenes en cuanto a agricultura, y tienen buenos niveles de fósforo, también hay en algunos casos muchísimas respuestas así por altos valores,
por tener altos valores de fósforo. Entonces, pensar en ese arrancador siempre, digamos, te da esa garantía de que estás arrancando bien y al menos estás reponiendo lo que estás planteando. Y obviamente, en fecha de siembra temprana, con más razón hay que ajustar densidad de nitrógeno, y ahí obviamente lo que es precipitación, o un poco lo que muestra en algunos casos Lucas Borrás cuando hace los análisis de componentes principales o de mayor variabilidad. También está el tema de si tenemos o no tenemos napa como factor importante a la hora de decidir si vamos a un maíz temprano o vamos a un maíz tardío. Pero digamos, esto es exactamente igual, lo podrías tomar igual para un planteo de maíz temprano. Gracias, Mauri. Pero la idea, más que todo, y creo que el concepto también que todos queremos impulsar desde la parte técnica es fertilizar y aumentar densidades no es perder plata, sí es por ahí es, ¿cómo sería la palabra? Sería por ahí ganar un poco menos de lo que estamos viendo acá, ¿me explico o no? No es que vamos a perder, porque acá todos tenemos márgenes positivos. Acá obviamente, como le dije, faltan algunos componentes como flete o otros componentes de la producción, pero en grandes rasgos no se va a perder plata si uno fertiliza, se está ganando en realidad. Y es el concepto, no hay que tenerle miedo hoy a los híbridos para subir densidades porque tienen esa plasticidad y tienen esa adaptabilidad, los híbridos, para subir densidades, y no hay que escatimar tampoco a una fertilización porque no nos va a hacer perder plata, siempre, y va a depender mucho el año. En un año como este, que fue más seco, capaz que se asimiló menos el nitrógeno, tuvo menos asimilación, pero no nos dio negativo, no es que perdimos plata poniendo el nitrógeno, ¿me explico o no? En un año mejor, creo que sería mucho mejor fertilizar para que los potenciales estén mucho más arriba todavía. Pero bueno, era más que todo presentarles, mostrarles lo que se viene trabajando. Este es el segundo año en Cañada. Haremos más adelante una presentación, bien, porque tenemos video, tenemos fotos de cada parcela para que ustedes también vayan viendo cómo era. Lamentablemente no se lo pude hacer presencial porque eso sería lo mejor, que lo hubieran visto presencial y después ver los números y saber desde dónde se generan esos números. Pero bueno, la idea es en algún momento del año, en el transcurso del año y con la virtualidad que nos acerca cada vez más, mostrarle cómo era cada parcela, cómo estaba conformado cada ensayo. En lo de calidad de siembra, también lo que se hizo es simular distintos tipos de desviaciones espaciales en la siembra, con distribuciones que iban del 10 al 25 centímetros. Sabemos que en muchos papers ya no hablan que con distribuciones o desvío estándar de más de 10 centímetros, ya el maíz empieza a perder entre 100 y 120 kilos, ¿no? Y la verdad que nos mostró esto en 22.6, claramente cuando pasamos de una siembra, que yo le diría cuando tenemos una siembra de 10 centímetros de desviación estándar en la siembra, para mí es casi una siembra perfecta ver esto, hacia una siembra de 25, que generalmente yo creo que hoy en los campos se están viendo esta siembra entre un 25, entre un 15 y un 20, entre 15 y 20 centímetros de desviación estándar, ¿no? En la siembra, se ve generalmente esto, pero se ve cómo el híbrido pierde por mala siembra, que es una parte, creo que de la que hablábamos, donde se está perdiendo o donde llevamos a que se forme ese plató que hablaba el ingeniero, ¿no? El sistema LIS, esto fue, como lo dice acá, 22.6 en LIS y 22.6 Ultra, el cual no tiene la biotecnología en LIS. Lo que se hizo con este ensayo es aplicarle en B6 1,5 litros de Elicolex-D, que vendría a ser una aplicación de rescate ante alguna maleza de hoja ancha, y la verdad que como realmente resigna un poco el rinde cuando no tiene la biotecnología del maíz, y cómo
la verdad, se mantiene bien y no le afecta al cultivo hacer una aplicación totalmente fuera de tiempo en un maíz en lis. Ahí, Matías, Mati, sí. una cosita para agregar ahí. Sí. Nosotros en Pergamino encontramos diferencias similares, e inclusive usamos híbridos que no muestran tanta sintomatología, esas raíces deformadas, producto por los hormonales, y también encontramos alrededor de 1000 kilos de merma por ese costo metabólico que tiene la planta por detoxificar el 2,4-D. O sea que muchas veces cuando se aplica y no se ven los efectos, sepan que también la planta está detoxificando el 2,4-D, y detoxificar ese 2,4-D nos saca rendimiento, ¿no? Sí, gracias, Mauri, y es una realidad, y más si la planta está estresada como fue este año. Exacto. Capaz que en un año donde nos sobre agua, también va a haber un costo metabólico, y es obvio, pero en un año con estrés como fue este, el costo metabólico es el doble. Esa es la realidad. Después también, bueno, como le decía, otro módulo fue la aplicación de graminicida en preemergencia, para realmente ver el stand de plantas y cómo transcurre en el cultivo el stand de plantas, y hacemos aplicaciones muy cercanas de graminicida. Esto le muestro más que todo para que vean. La verdad que con lo que es la tecnología en LIS y un Galan HL, que es lo que está registrado para esta biotecnología, casi no hay una pérdida de plantas. Ya con otros graminicidas sí tenemos una pérdida de plantas en el stand de planta, y en un Power Core, por cómo fue el año también, no lo notamos tanto por la droga en sí. Manejo de enfermedades, como decía, también les comentaba, se hicieron ensayos de los híbridos, en realidad de aplicaciones de fungicida. Era un testigo en el cual no se le aplicaba en ningún momento ningún fungicida. En otra parcela donde se le aplicaba fungicida en R1, sí o sí, eran 500 centímetros cúbicos de Stinger en R1, y el de manejo se iba viendo dependiendo de los niveles que tengan cada híbrido de enfermedades, de las severidades y las incidencias que tengan, si se le aplicaba o no. Y a su vez también se le aplicó un foliar, un fertilizante foliar de Yara, CropLife, 1 litro, para mejorar un poco esa aplicación de fungicidas si lo necesitaba el cultivo, ¿no? Claramente, cuando analizamos, en este caso, ¿no? se nota, en algunos híbridos se nota que la aplicación de un fungicida muchas veces no hace ganar algo en kilo, pero creo que ante todo, y recién lo venía hablando la ingeniera, por eso me engancho mucho en su charla, es la integridad cosecha que nos da aplicar un fungicida, y es mucho mejor de un híbrido sin fungicida, ¿no? Otro módulo que fue el manejo de Spodoptera. Esta es una zona donde capaz que ya más al sur no tienen tantos problemas de Spodoptera, pero acá hay una zona límite donde todavía Cogollero o Spodoptera hay años que sigue molestando o hace mucho daño al refugio. Y la verdad que la idea es un poco más que todo tratar el refugio con Lumivia, que es un producto que, bueno, que se lo utiliza más en el norte. La idea era más que todo demostrar la aplicación de Exalium foliar dentro del refugio. Nos ayuda mucho a lo que es a mejorar el cultivo y en sí a combatir la plaga, ¿no? Que capaz que en muchas zonas no es muy importante, pero para mí, que estoy en casi todo el norte del país, lo que es no Ainea, Cogollero, la verdad que es un problema severo en toda esa zona. Bueno, para ir cerrando y no quitar más tiempo, esta es la idea de este año. Estos son los MIB que va a haber este año. En la zona de La Jita
eso me olvidé de comentarles, cada MIB tiene su cooperador y su auditor. Su cooperador es el que lo siembra y el que mantiene el lote, y su auditor es el que nos va guiando de la parte técnica de las ideas que se pueden hacer, y el que nos audita que las cosas se hagan bien dentro de ese MIB, ¿no? Y tenga un valor o un peso relativo esos resultados que yo se lo estoy pasando ahora. La JITA, estamos con Ezequiel Moreno como auditor, un asesor de un grupo muy importante en la zona. El de Sachayo, bueno, creo que ya todos lo conocen, Sergio es nuestro auditor de la zona de Sachayo. Aparte del MIB de Cañada de Luque, donde se involucra la ingeniera como auditora, este año tenemos 2 nuevos MIB, que es el de Oliva, con Lucas Borrás como auditor, y el MIB de San Francisco, con Gustavo López como auditor. Todos estos MIB lo siembra y lo maneja el mismo cooperador que estaba al principio, Legume. Son unos chicos que están en el norte de Córdoba, en Jesús María. Y tendremos un ensayo de manejo en bandera, y también estamos trabajando muy coordinadamente con los CREA, pero desde no los ensayos comparativos de rendimiento, sino de los ensayos de manejo de híbrido. La idea nuestra, creo que modificamos hace un tiempo, y es empezar a hacer mucho manejo en toda la zona norte para mejorar esta eficiencia que yo le digo de nuestro híbrido, que se ven que las brechas, los potenciales que nosotros nos pasan la gente de research y lo que vemos a campo, los kilos que se pierden, creemos que muchas veces está en el manejo de los híbridos por zona. Y eso nos lleva a querer manejar mejor las densidades y la nutrición de los híbridos. También lo que le dije, el manejo de fungicida, y bueno, todo es el combo que involucra es mejorar el margen de ustedes, que es lo más importante para el productor y para el asesor. Sin ir más lejos, le agradezco mucho a la ingeniera que me dejó allanado el camino como nunca en mi vida, la verdad. Así que le agradezco mucho a Manu, y bueno, eso era lo mío, ¿no? Gracias, Mauri, también. Mati, ahí tenemos una consulta justamente de Claudia. Sí. No sé, Claudia, si querés abrir el micrófono, si no, yo la leo. Diga. La hizo por el chat. Sí, excelente. Cuando miraba, Matías, tus experimentos de calidad en la distribución, me llamó la atención esa tasa de pérdida, de rendimiento, y lo que te quería preguntar ahí, porque tal vez no presté atención, era cuál era la densidad de plantas en ese experimento, y si esa mala distribución tuvo un efecto también sobre la densidad de plantas final. Esas serían las 2 preguntas. Sí, la densidad, no importa la distribución, pero la densidad siempre fue de 60.000 plantas. La densidad que pusimos fue la densidad zonal, que generalmente se hace en la zona. Acá pusimos 60.000 plantas. Lo que pasa es que, como yo le decía, acá en los 10 centímetros, las 60.000 plantas estaban lo mejor posible distribuidas, y acá en 25 centímetros, la densidad, las 60.000 plantas estaban totalmente con doble golpe, triple golpe, con muchos espacios sin planta, y yo creo que eso sí nos generó, y bueno, en 15 centímetros hay 1.000 kilos de pérdida. Claramente, sí, no. Es muy importante, por eso me llamaba la atención. Y bueno, acá lo que te puedo agregar, o sea, es muy alta, digamos, esa pérdida, pero te puedo agregar que también en los experimentos donde se compara la mala calidad en la distribución, o si no, la mala calidad en la emergencia, lo que nosotros vemos es que las pérdidas en rendimientos debido al aspecto temporal, ¿sí? Es mucho más importante que con respecto a la del distanciamiento, sí, de distribución, ¿sí? Porque en ese caso se desencadenan todos estos síndromes de sombreo, cuando una planta queda relegada más, digamos, emerge más tarde, tenés todos estos síndromes de sombreo, y esa planta puede quedar estéril. Pero en este caso, bueno, te quería hacer esa pregunta porque me llamaba mucho la atención porque es una pérdida muy importante, ¿no? Yo creo que esto también influenció mucho el año que tuvimos, el año de un arranque muy seco, donde sí después se estabilizó un poco las precipitaciones, pero yo creo que acá pasó mucha más factura en los doble golpes y los triple golpes que había dentro de esta siembra más desuniforme, diríamos, ¿no?
Claro. Pero sí está claro que también estamos analizando lo que es el distanciamiento temporal o el espaciamiento temporal, donde esa planta dominada, la verdad que muchas veces no nos deja nada en rendimiento, no es una espiga muy vana, y que nos sucede muchas veces en el norte, y con Sergio muchas veces hablamos, muchas veces en muchos campos, esa planta dominada por espacialmente nacida temporalmente más tarde, mucha gente acá en el norte confunde todavía si una enfermedad virósica, por el raquitismo, por el tamaño de la espiga, por cómo quedó la planta, ¿no? Claro, es interesante porque ahí estás describiendo de alguna manera esa gran dominancia, esa área foliar que gana la planta de al lado. Totalmente. Qué bárbaro, qué interesante. Bien, bien. Sí. Bueno, Pero gracias. está buenísimo la aclaración, gracias, ingeniera. Una cosita para sumar ahí, Claudia, nosotros el año pasado en realidad presentó también en uno de los MIB, en el MIB que tenemos en Río Cuarto, que ahí lo audita Gabriel Espósito, hicimos un ensayo parecido al de Matías, con un poco más de plantas, donde las pérdidas fueron menores. Lo que sí, usamos dos genotipos, usamos 22.6 y usamos 507, y vimos diferencia entre los híbridos, entre la forma, digamos, en esa recta que muestra Matías, vimos diferencia entre los genotipos. En ese caso habíamos perdido alrededor de 40 kilos por cada unidad de desvío, no los 62 que marca Matías, con una densidad un poco más alta. Ahora veíamos que en el caso de 22 era casi el doble, o sea, compensaba, o al revés, viéndolo al revés, perdía la mitad, porque era alrededor de 23 kilos por cada punto de desvío, y en el caso de 507 perdía alrededor de 40 kilos por cada punto de desvío. Claramente cuando hay más densidad, digamos, empieza a compensar, y ese desvío, esa pérdida por cada punto de desvío debería ser menor. Ahora sí, esto lo venimos hablando con Lucas y lo vamos a tratar de caracterizar para cada uno de los genotipos. Sí hay diferencia entre los híbridos, ¿no? Sí. En esta forma de compensar. Sí, sí, sí. Sí, yo lo veo mucho. Yo eso lo veo mucho acá con los dos híbridos que tenemos más en el norte, que es 25.8 y 510. 510 con sangre más templada y 25.8 al ser una cruza templada por tropical. Vemos que 510 compensa mucho más una mala siembra que un híbrido que sea más tropical, ¿no? Que tenga más sangre tropical. Ese ensayo lo hicimos hace mucho tiempo, 510 versus 120, que era otro híbrido cruza. Nos mostró los mismos datos que nos está mostrando hoy 510 versus 25.8, ¿no? Sí, está claro eso. Sí, y lo último para sumar, para no extenderme tanto, hay unos trabajitos que hizo también Fernando en el sur en cuanto a profundidad de siembra, que lo presentó en Maizar, y ahora el viernes nosotros los vamos a presentar en la Presid, que están súper interesantes. Encontró cosas interesantes en cuanto a la profundidad de siembra para achicar esa ventana de emergencia, y también hay muchos mitos para derribar en lo que es selección de calibres, ¿no? Siempre los productores buscan calibres redondos porque es más fácil de encontrar la placa. Ya el plantel de maquinarias en Argentina va pasando de estar 100% hace un par de años, ya hay casi el 50%, entre el 50 y 60%, la última encuesta de maquinarias con dosificador neumático, y ahí podemos elegir calibres chatos, y ahí realmente hay mucho para aprender en cuanto a calibre y a cuanto a elección de la semilla, ¿no? Porque a veces se paga mucho por un calibre redondo grande, y a veces no es el de mejor calidad dentro de un mismo lote de semilla. Buenísimo. Bueno, yo como conclusión era reforzar los conceptos que creo que la ingeniera habló, y no hay que tener miedo a subir la densidad. Creo que lo mostró claramente, no están adaptados los híbridos para eso, y el fertilizar es mucho mejor. Claramente eso no se discute. Yo tengo un lema acá en el norte: fósforo no se discute en muchos lugares del norte, porque la verdad que tenemos lotes donde el fósforo es no nos falta fósforo, pero el fósforo no se discute. Ya es como que una política, ¿viste? Pero bueno, ese era mi aporte de mi parte, Manu. Bueno, excelente. No hay preguntas, así que bueno, agradecerle nuevamente a Claudia, obviamente también a Mati y a Mauri. Detrás de estos MIB hay la verdad que un laburazo. Acá se muestran obviamente los resultados,
pero atrás de esto hay mucho trabajo, no solamente a campo, sino de pensar qué problemática o qué tema volcar a campo para justamente hacer lo que decía vos, Mati, ¿no? De brindar extensión e información para que desde lo que son los materiales Brevan sea mejor el uso o más eficiente de los recursos para los materiales, ¿no? Así que bueno, excelente, muchísimas gracias y bueno, gracias también a los que se conectaron y pudieron escuchar la charla. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Interesante todo lo que están trabajando, es muy interesante. Estos son oportunidades de estos MIPS para justamente resolver preguntas, ¿no? Así que muy buena iniciativa, los felicito. Sí, un poco también nos ayuda y nos conecta un poco a la parte privada de la parte pública, que es un poco también el desafío y también tener un espacio para que tesistas de grado, de posgrado también puedan hacer sus experimentos. Sí, excelente eso, excelente. Bueno, excelente. Buenas noches para todos. Terminen bien su día. Chau, chau. Que anden muy bien, que anden muy bien. Chau, chau. Chau, Gracias, Claudia. hasta luego.